Buenas tardes a todos. Dentro de la programación que esta casa realiza todos los meses, tenemos hoy ante nosotros la presentación de este libro que tienen ustedes delante, UP45. Su autora o escritora, doña Mercedes de Soigny, y en él creo que hay una recopilación de relatos y poesías. Doña Mercedes Soigny tiene tras de sí una larga trayectoria como redactora freelance de numerosas revistas de diferente temática. Comenzó como responsable en la zona norte de Canarias con la revista Yate. En la actualidad, doña Mercedes escribe en La Voz de Avilés y en El Comercio y es la responsable de la sección de cultura Nuestra Gente. Hay una interminable relatos, o sea, hay muchas cosas que decir de doña Mercedes, pero creo que la persona más idónea para decirlo es don Román, que aquí le tenemos y él se va a encargar de la presentación de la misma. Muchas gracias a todos por venir. Perdón, quiero disculpar que se me olvidó a nuestro presidente que tenía otro compromiso y no pudo estar, don Valentín. Pero estoy yo, que soy el vicepresidente primero y soy más guapo que él. Y mayor. Buenas tardes. Suele suceder que en actos como este, al menos en los que yo he participado, la primera preocupación del acompañante del protagonista principal suele ser la de cómo me las arreglo para decir algo que sea original, que suene bien y que al mismo tiempo contribuya a lo que es el objetivo principal del acto, que es dar a conocer al autor, en este caso a la autora, a su obra. Y de paso, si es posible, conseguir que la obra se venda, que no es mal objetivo tampoco. Yo, como es natural, tampoco he escapado de esa preocupación. Le he estado dando vueltas al tema ¿qué puedo decir yo? Que no soy del mundo de las letras, que he leído el libro, incluso hasta lo he releído, pero no soy crítico de profesión. Tengo mi opinión y la daré, pero bueno, dije, pues lo mejor que puedo hacer es hablar de lo que sé. ¿Y qué es lo que sé? Pues sé hablar fundamentalmente de la familia Soigny, más que de otra persona, de Manolo Soigny, del padre de Mercedes, también de Mercedes, también de sus hermanas Macar, mi ahijada que por ahí anda, y de Yoya, que también la veo. Dicho esto, quiero aprovechar el acto para hacer algo que siempre que me dan la oportunidad hago, que es cantar a la amistad. Si hay dos cantos por los que me inclino con frecuencia, uno es el de la amistad y el otro el de la libertad. A la libertad no me voy a referir hoy, aunque estamos en años de Cervantes y aquello de la libertad, Sancho, puntos suspensivos. Entonces, hablemos de Soigny. Soigny, Manolo Soigny, fue un amigo mío, un muy buen amigo mío, amiguísimo diría yo. Era de Avilés y este Manolo no está hoy aquí, está en sus paraísos, desde allí nos contemplará y supongo que fuera de emociones estará contento, por lo menos al ver a sus hijas y al ver a sus hijas acompañadas de su amigo. Él y yo, como digo, fuimos amigos, muy amigos, compartimos a la par que juventud, éramos jóvenes los dos,
jóvenes y solteros. Compartimos ideales, compartimos rebeldías, respiros, lecturas, intercambios de libros entonces prohibidos que teníamos que importar. También compartimos alguna que otra golfería con el encanto de las noches de chicas y otras de largas conversaciones con sabor a whisky, en las que para mí 2 whiskies eran muchos, 3 muchísimos. Él tenía más resistencia. De Manolo, de su padre, ha escrito Mercedes algo que solo yo podría mejorarlo. Y os leo. Con ello pretendo retratar la figura del padre de Mercedes, del Soigny, del primer Soigny que yo conocí y que fue gran amigo mío. Dice en su obra, en la que luego vais a comprar todos, en la página 81, Café con Recuerdos, refiriéndose a su padre: mi padre, un hombre imponente, tanto por envergadura física como por carisma personal, de ágil e inteligente discurso, escogía cada palabra con certera precisión. Los gestos ponían el énfasis donde debían. Y la mirada era su punto fuerte. Yo diría, que esto lo añado yo, no está escrito por ti, él solía decirle al que le incomodaba intelectualmente: déjame que te mire con los ojos de la benevolencia. Dice, sigue Mercedes diciendo: nunca le oímos una voz más alta de la habitual, jamás un gesto de amenaza, con solo mirarte sentías el mundo abrirse a tus pies. Toya, mi mujer que aquí está, conoció a Manolo y también podría contar ella alguna que otra anécdota, pero no es del caso. Bueno, dicho esto del padre, ¿qué puedo decir de Mercedes? Su hija primogénita. Mercedes, a la que yo, con más arte que él, tuve en mis brazos ya antes de cristianarla. Mercedes está aquí hoy, todos lo sabemos, para presentar su obra A45, su ópera prima, que yendo un poco ya por la tercera edición presagia un camino abierto a nuevas creaciones. De una de ellas ya sabemos. Pero aunque no sea mucho del interés del acto, podría uno preguntarse, puesto que habrá aquí buen número de asturianos, ¿qué es esto de Soigny? ¿Qué apellido es ese de Soigny? ¿Cómo puede haber un Soigny dentro de la lista de apellidos frecuentes en el Principado, cuando lo normal es que sean Martínez, Fernández, González, Álvarez? Bueno, pues en cierto modo podría decirse que si Mercedes Soigny está hoy aquí con nosotros, se debe a una mina. Una mina fue la responsable. Veréis, en Asturias, para aquellos que la conocéis medianamente bien, más concretamente en Arnao, lugar del concejo de Castrillón, próximo a Avilés, separada de Salinas por un túnel, entre las playas del Dólar y del Cuerno está el túnel, al lado hay otra playa, que es la playa de Arnao. Una playa que tiene unos 300 metros, de arenas finas, resguardada del viento, y sobre la que se alza un castillete, que es lo único que queda de la mina que hubo en tiempos. Es el símbolo de esa mina. Una mina de carbón, la primera de este mineral que hubo en España, y ello es así porque ya en el siglo XVI Felipe II autorizó que se explotara la piedra negra, que era como llamaba el fraile que le escribió, que se había encontrado en ese lugar. No sería, sin embargo, hasta el siglo XIX,
primer tercio del XIX, cuando los ilustrados españoles, buscando la industrialización del país, recalaron en Bélgica y consiguieron que capital y técnicos belgas vinieran a España, y al final acabaron haciéndose con unos terrenos en los que estaba esa mina. Esto fue en 1833, cuando se creó la Real Compañía Asturiana de Minas de Arnao, con solo una mina de carbón. 5 años después, en el año 1838, aparece en la escena asturiana un primer soignier, el ingeniero belga Adolphe de Soignies. Es el director de esa mina, cargo que desempeña durante 17 años, hasta 1855. Este Adolphe de Soignies es considerado, pasado el tiempo, y después de ver la serie de directores que pasaron antes y después de él, el más innovador de todos los que la mina tuviera. A este ingeniero se refiere el geólogo Guillermo Schulz, cuando dice que es un ingeniero hábil y activo. A él se refiere también un escritor polaco que visita la mina, un tal Polanski, que dice que es un establecimiento dirigido con habilidad. Se está refiriendo a este antecesor tuyo, que no sé qué grado, si es tatarabuelo o qué. Bueno. Pues bien, aquel Adolphe de Soignies, cuando cesa en el cargo o en la empresa, no lo sé muy bien, no hace como otros belgas, que al acabar se marcha y se vuelven a Bélgica. Este se queda en Asturias, se queda porque matrimonia con una joven de la sociedad asturiana y echa raíces en Asturias. Una de estas raíces sería la vilesina, la vilesina Soignies. Mejor podría decirse, puesto que hablamos de minería, que lo que hizo fue abrir una galería en Asturias, y una de las vetas fue la veta vilesina, la veta de los Soignies a la que pertenece Mercedes. Bueno, esto es lo que se me ocurre decir en estos momentos de Soignies, del por qué el Soignies en Asturias. Pero si hay que hablar del libro, como ya he dicho que no soy crítico, soy lector pero no crítico, pues para hablar de él lo mejor es copiar lo que Marián Suárez, la poetisa Marián Suárez, ha escrito refiriéndose a UP45 o AP45, que yo no sé cómo lo dices tú, si dices UP, AP o UP. Yo digo AP45. AP45. Bueno. Dice: Mercedes hace tabla rasa en tono indagatorio y reflexivo con la memoria, porque, entre otras cosas, muy probablemente lo necesitaba. Otra cosa es cómo llevarlo a la escritura y saber transmitirlo, y considero que lo ha conseguido plenamente. En este caso, las confidencias se velan y desvelan, yendo y viniendo, como ella escribe, al otro lado del espejo, desarrollando al unísono latidos acompañados del propio corazón, sin aparente principio ni final. No existe en todo el libro indicios de víctimas ni dramatismo, todo lo contrario. Mercedes conjura muy bien memoria y olvido, haciendo uso de la ingeniería de la palabra para dotar al libro de la vitalidad y energía precisas para enfrentarse a la vida cada vez que ésta lo demande. Al leerte, escribe, descubrí que compartimos 3 condicionantes para mí imprescindibles, irrenunciables. Saber decir no a tiempo y a destiempo. La individualidad, disponiendo de un yo irrenunciable frente al mundo. Y la noche. Soy una enamorada de la noche. Ella fue una presencia constante en mi vida como persona y como escritora. Sigue. Y yo, Román, añadiría, como lo fue el padre de la autora, para quien su vida empezaba con frecuencia a las 12 de la noche. Y mi opinión sobre AP45, yo sencillamente os diría
complementando lo que una noche le escribí en un WhatsApp a Mercedes después de leer la obra, que con App 45 la autora demuestra que es una mujer que escribe bien, muy bien, para mí sorprendentemente bien, y además es una mujer valiente, con el arrojo suficiente para sacar a la luz sus trapos íntimos, sus sentimientos, sus pensares, moviéndose como se mueve en el ámbito localista de una villa como Avilés, en la que todo el que lo es de toda la vida se conoce. No es de cobardes precisamente desnudar el alma ante los vecinos. Y además, Mercedes escribe con originalidad, con sinceridad y con estilo, con la frescura juvenil de sus App 45, con lenguaje de hoy, con sutil ironía y sin amargura ni lamentos. Mercedes acredita con lo que escribe que aspira a que la vida tenga música incorporada. Al fin y a la postre, Mercedes es una sueñí y está en el mundo con el estilo que heredó de mi amigo, su padre, y de su presencia en él da testimonio con esta obra de lo que su padre, que sería con el humor en la mirada y desde el cariño el primero y más serio juzgador, se sentiría orgulloso. Así que compradlo, que lo disfrutaréis. Compradlo porque solo os costará un gin tonic, de esos que según el credo de Mercedes, 2 son pocos y 3 muchos. Y para acabar, quiero hacerlo con unos versos de José Agustín Goytisolo. Palabras para Julia, versos que dedica a su hija Julia, que bien pudiera habérselos copiado al padre de Mercedes. Y digo que bien pudiera habérselos copiado porque Goytisolo los escribió en el año 92 y Manolo Soañí murió en el 85. Y en sus últimos días, reiterando lo que con frecuencia decía a sus hijas y particularmente a Mercedes, que es quien lo escribe, decía: nunca te rindas, Mercedes, sin luchar. Y los versos de Goytisolo a su hija, a Julia, dicen: nunca te entregues ni te apartes junto al camino, nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Gracias, Mercedes. Bien, pasamos la palabra a doña Mercedes para que nos hable de lo que quiera y sobre todo ese libro. App 45, ¿qué quiere decir? ¿Más de 45 años? Pues ya nos explicarás. Bueno, gracias a vosotros dos. Román, como siempre, ¿no? con el cariño y la amistad de mi padre por delante, y gracias a todos vosotros por estar aquí, que Madrid impone mucho y es un gustazo levantar la vista y ver tantas caras conocidas y tantas sonrisas amables. App 45 viene un poco a reivindicar a las voces femeninas y no femeninas, pero fundamentalmente femeninas, por encima de una edad, ¿no? Es un poco decir que la vida tiene mucho recorrido y muchas cosas que contar, con independencia de la edad que tengas, y es un poco lo que yo he intentado, ¿no? Hablar de las cosas que nos preocupan, de lo que vemos, de lo que no vemos, de lo que sentimos y de lo que soñamos, y de eso va 45. Como creo que lo mejor es demostrarlo, pues os voy a leer unas entradas, unos versos que he escogido y que explica también un poquito cómo ha sido la trayectoria, ¿no? Cómo empiezo a escribir, cómo te fijas en la gente en tu familia, en tus amigos, en lo que ves, en lo que te cuentan, y al final con todo eso y lo que tú tienes dentro, pues salen cosas como esta. Os voy a poner una música que, aparte de que me encanta, yo la utilizo mucho para escribir, cuando las cosas parece que no quieren salir.
y creo que acompañan muy bien a lo que escribo. Espero que os guste. La música alimenta a los habitantes de las sombras, deseosos de calentar sus almas a la luz de la luna. Apuro la copa mientras susurro folclorosa mi particular credo. Creo en Paul Auster, en la elegancia de la camisa blanca y el vestido negro, que 2 gin tonics son pocos y 3 muchos, que a la tarta de queso le sobra la mermelada, que la vida debería tener música incorporada. Creo en la gente que vive apasionadamente, en la fuerza de los sentimientos, que la ilusión no está reñida con la edad. Creo que estar en el momento y lugar adecuado es la mejor lotería. Que el príncipe azul no existe desde luego, pero no viene en el libro eso. Que el príncipe azul desciñe el país de las maravillas no está al otro lado del espejo y la bella durmiente despertó de aburrimiento. Creo que somos lo que creemos. La aventura de escribir empezó hace muchos años y me empezó de una forma un poco desalentadora, ¿no? Gracias a Dios, con el tiempo lo fui superando y llegó al libro que tenemos ahora aquí. En un mundo hostil, donde no parecía tener cabida los soñadores planes de una joven sin lugar ni voluntad, asistí a las mejores puestas de sol de una agitada adolescencia, intentando desahogar realidades y ensoñaciones en desafiantes páginas en blanco. El consuelo inicial daba paso a la desesperación de leer lo escrito sin apenas reconocerme. Todo parecía lejano, ajeno, torpe, inexplicablemente real. Ya entonces intuía la necesidad de descubrir mi identidad para crecer dentro y fuera del papel. Con el paso del tiempo, se acumularon carpetas llenas de frustración, infinidad de escritos condenados al olvido, cuando no a la destrucción. Hicieron falta muchas horas, infinidad de lágrimas, grandes dosis de insatisfacción, pero sobre todo un sólido empeño, fruto de la necesidad de dar respuesta a un secreto convencimiento. La superación personal, la paz interior e incluso la felicidad provenían de desnudarse a través de las palabras certeras y de historias sinceras. Nunca sabré de dónde provenía aquella certeza, como ahora desconozco el porqué de esta realidad. Sin embargo, aquí estamos. Sucesivos traslados de casa, limpiezas de cosas inútiles o sin valor, fueron diezmando los archivos de una afición disfrazada de terapia o viceversa, no sabía precisar. Finalmente, solo quedó una abultada carpeta, descolorida por el paso del tiempo y el abandono. En más de una ocasión la tuve delante, planteándome la posibilidad de desvelar sus secretos, que eran los míos, para al final relegarla de nuevo a un rincón de algún profundo cajón. Un buen día, sin motivo aparente ni razón alguna, supe que estaba preparada para enfrentarme a viejas espinas. Frente por frente, saboreé el momento, deleitándome en cada instante de un creciente nerviosismo con dosis de ansiedad, hasta decidirme a abrir sin más dilación aquel reducto del ayer. Aparecieron un sinfín de hojas afiladas, sin orden alguno, papeles amarillos plagados de legibles borrones de tinta. Una vez más, el tiempo ponía las cosas en su lugar, al borrar tanto los escritos como el sufrimiento que los alimentó. Como os decía, hablar de las personas que te rodean siempre es motivo de satisfacción y a veces me exenta de una cierta melancolía y una cierta tristeza, ¿no? El penúltimo testigo del ayer infantil se ha ido en silencio, como decidió vivir los últimos tiempos. Tal vez ya había dicho todo lo que quería decir. Ella era así. Tomada una decisión, nada la hacía vacilar. Recuerdos de un pasado cuyos protagonistas ya no están. Quiero pensar que allá donde se encuentren seguirán mirándonos
como entonces y sin dejar de hablar. Nuestros mayores, personajes admirados a los que quisimos imitar antes de saber que por formar parte de un mismo tronco, las diferencias también unen. Mujer en un mundo de hombres, se las arregló para convivir y disfrutar en igualdad, manteniendo convicciones y creencias. Jugó al mismo juego, vivió según sus reglas, preservó múltiples diferencias que la hicieron especial, renunció, seguro, y sin embargo, eso no encaja en los recuerdos de nuestra larga convivencia. Todo carácter, al que traía de serie, se unió el que la vida le imprimió a base de luchar contra el mundo costumbrista, la sumisión femenina y la exclusión machista. Determinación era su segundo nombre. Aceptó ciertas reglas del juego solo para salvaguardar la libertad que la hizo fuerte, permitiéndole llevar las riendas de una vida no siempre sencilla ni convencional, sin temor a la soledad. Reía con la mirada, cantaba con el alma y leía con fervorosa entrega. Cogidas de la mano, cantando delante del portal, mantuvimos tradiciones. Las habaneras empañaban sus vivarachos ojos y con algunas canciones infantiles compartimos descubrimientos. De fondo, inusuales bromas de todo, de todos, no siempre comprendidas y sin embargo tan divertidas. Orgullosa de ser mujer, independiente, madre, hermana y para nosotros la tía mala, como le gustaba decir para diferenciarse innecesariamente de las demás. Puso voz y palabras a los silencios de otros. Ellos prefirieron callar por miedo, ignorancia o maldad. De lengua ágil, ironía fina, utilizó ambas armas para emitir juicios certeros, agrias verdades, desastrosos errores. Para nosotros reservó su lado más amable, tapando huecos, llevando la voz cantante, asumiendo protagonismos necesarios ante los ojos cargados de preguntas que le esperaron semana tras semana durante años. Memoria de una saga, orgullo de familia, para lo bueno y también lo malo. ¿Quién recordará ahora las historias que otros prefirieron olvidar? ¿A dónde recurriremos cuando necesitemos atrapar momentos remotos? Siempre pensando en recopilar sus historias, y una vez más, la vida se adelanta a la hora de resolver, porque cuanto más tiempo deja, menos prisa parecemos tener. Ya no queda nadie a quien preguntar por una vida donde las respuestas las tenían otros. Un tiempo que con cada pérdida queda más atrás en un camino sin retorno hacia el olvido. Y del tema de ser mujer y de tener cierta edad, contigo o sin ti. No pediré permiso para ser como soy. No me disculparé por las visibles arrugas que surcan el rostro y también el cuerpo, que no oculto pero tampoco mitifico. Por atentar contra la talla 38, desafiar estadísticas, mirarme en los espejos o rendirme a los efectos de la gravedad. No intentaré justificar decisiones por el mero hecho de no encajar en la generalidad. Defenderé vivir sola como una elección, no una condena. Ser madre como una posibilidad, no una obligación. Y estar contigo, mi decisión. No pediré permiso para perseguir sueños, vivir pasiones o desenredar deseos. No admitiré que me releguen o ignoren por haber superado la juventud. No busco el beneplácito de ellos, pero tampoco el de ellas. No esperaré alcanzar la unión, donde supuestamente reside la fuerza. Empezaré por la circundante realidad. No confío en la redención colectiva, pero sí en el trabajo de quienes, creyéndose poco, se descubren en muchos. No pediré permiso para ser independiente, levantar mi voz, hacer valer mis capacidades o hacerme escuchar. No necesito permiso alguno para formar parte de este mundo en el que estoy, contigo o sin ti. Espero que os haya gustado y gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, podemos abrir un turno de preguntas
deseáis. Así que si alguien tiene que preguntar algo a Mercedes o a don Román, que también nos habló muy interesante, pues tiene que hable o que calle para siempre. ¿No hay nadie por ahí? Yo quiero decir una cosa. El libro está más bien pensado en las personas que han pasado los 45, ¿no? A 45 es más o menos por ahí, porque aquí hay alguno que los pasó ya y a lo mejor le interesa. Yo quiero Sí. hablar. ¿Te acuerdas cuando te dijo Marichu que era un libro que le habían dicho que era triste? ¿Te acuerdas? Pues yo después de leerlo no diría que es triste. Para mí es melancólico y con añoranzas. Es tu vida. Y unas veces hay tristezas y hay alegrías. Pero para mí lo miras dentro de la melancolía. Muy bien. Sí, lo de la tristeza, no sé, hay varias personas que me lo han dicho. Yo no lo considero triste, lo considero una persona que sobrevive. Sobrevive y disfruta con todo. Disfruta hasta cuando no hay donde disfrutar, pues entonces nos lo inventamos o le damos a la imaginación o sabemos ver el lado bueno o el lado irónico, ¿no? No lo considero triste, yo no soy una persona triste, entonces no puedo escribir triste. Lo que pasa es que es real, es la vida, hay momentos en que es duro, ¿no? Pero tampoco vamos a disfrazarlo, no pasa nada. Es un poco lo que decía Marian, lo que nos comentaba Román, es un poco cómo viene la vida, ¿no? Entonces, bueno, pues de frente y lo siguiente que vamos a hacer. Pero destacando los sentimientos, ¿no? Y dejándolos llevar un poco por ellos y disfrutándolos, que para eso los tenemos y para eso. Yo te hago una pregunta. Si a tu juventud ya tienes tristeza, ¿qué quieres guardar para cuando seas vieja? No, yo no tengo ninguna tristeza, no. No. Estemos tristes ya. Tampoco tengo juventud, pero ¿Qué pasamos? tristezas no. Yo creo que es una forma de ver la vida y de afrontar la vida, pero no es triste, para nada. O por lo menos no lo pretendía. Pero algo debe haber, porque sí que ha habido varias personas que lo descansan, que lo destacan, ¿no? Pero bueno, hombre, hay gente que hablas de gente que ya no está, entonces también hay gente muy especial. Bueno, pero... En mi opinión, si se me permite la cita, yo creo, estoy de acuerdo contigo, no es melancólico. Me parece que efectivamente tú haces como decía Stendhal, pasas el espejo a lo largo del camino y el espejo refleja lo que en el camino de tu vida ha pasado. Y hay cosas alegres, cosas menos alegres, habrá alegrías, decepciones, sentimientos varios. Creo que es así. Pero esa es mi opinión de lector. Nada que añadir, es así. Yo voy a provocar que intervenga otra persona. La que dijo que esa obra era triste está aquí también. Ya, pues sí, lo sé. Convendría que la argumentara, aunque solo sea con afán de polémica. Conchita, va por ti. Hablo, se me oye muy mal. No, que quiere decirte que para mí lo que más me ha admirado de un libro, sea triste o alegre, no es dramático, pero la facultad, la valentía de desnudarte, lo que decía Román antes, y de explicar las cosas que van ocurriendo y que vas sintiendo, y según las vas leyendo dices, qué bien está explicando lo que yo siento también, ¿no? En muchísimas cosas pues me he sentido muy cerca de tu pensamiento y de tus sentimientos. En fin, no sé, lo encontré triste, pero luego hay que madurarlo un poco. Y gracias. Bueno, ese es el mejor elogio, ¿eh? Que te digan que la gente se identifica con lo que escribes, que es el mejor elogio, ¿no? Que la gente se logre identificar con lo que escribes.
Y es una de las mayores sorpresas que me he llevado y que me encanta, porque me lo ha dicho gente de todas las edades, me lo han dicho hombres, me lo han dicho mujeres, entonces es un éxito, eso ya es un éxito en sí mismo, estoy encantada. Gracias. Pero ¿dónde está la tristeza? ¿Por qué hemos pasado los 45? ¿O por qué? Porque a partir de los 45 se vive muy bien también, ¿eh? Otra cosa. ¿Hay alguien que al leer una poesía no se conmueva o llore? Pues realmente tiene parte de eso. Me gusta la poesía. Lo dejamos ahí. ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, ya está, la polémica está ahí, hay que comprar el libro y aclarar. Ahí, José. Ah, sí. Sí. Ah, perdón. Bueno, dos cosas. España, que es un país de pasiones, pero está, como todo el mundo, arrasado por las redes sociales, que hace que mata esas pasiones y sentimientos. Espero que este libro en las redes sociales dé mucho que hablar, porque hace falta mucha pasión en el mundo para resolver los problemas. Y también no sé si los hombres pueden leerlo o está solo para las mujeres, aunque mi madre me habló muy bien de él, pero no sé si también es para los hombres. Una de las mayores sorpresas, la verdad es que yo lo escribí, no pensé ni en mujeres ni en hombres, no, ahí está, y que lo leyeran, pero los mensajes más apasionados y más conmovedores y con más énfasis que he recibido han sido de hombres, de chicos, de decirme, es que es exactamente lo que yo pienso, o sea, qué bueno, ¿no? Esto, pero es genial, me identifico con ello, eso ha sido una sorpresa y además, te digo, maravillosa por la facilidad que tienen para decirlo, mucho más que las mujeres, que parece que nos cuesta un poquito más reconocerlo. Está bien, ¿no? Me ha gustado mucho, pero no. Yo tengo mensajes, algunos los tengo aquí guardados, que de vez en cuando los pongo cuando estoy un poco baja, porque me dan un subidón increíble, ¿no? De amigos y, bueno, y no tan conocidos, que se han visto identificadísimos, o sea que no, para todos. ¿Algo más, señores? Yo quisiera hacer una pregunta, ¿Cómo no? Le pregunto a Mercedes, hay una segunda obra en ciernes, ¿y cuál es el tema? Alegría. Además era al 101. No tiene nada que ver con... No, vamos a cambiar de género, vamos a hacer una historia novelada y vamos a hablar un poco de temas de ahora, de la familia, de la inmigración. Bueno, vamos a contar un poco, a ahondar en la llegada de la familia aquí a esta tierra. Pues te emplazamos a que esa segunda parte nos la presentes aquí también. Bueno, señores, pues si no tiene nada más, comprar el libro, que creo que queda ahí. Yo le voy a comprar porque me queda esa duda de si es triste o no es triste. Espero que no, pero lo voy a saber. Nada más. Se levanta. Se puede comprar más de uno, ¿eh? Ah, bueno, sí. Para Para regalar a ese amigo o amiga que también está ahí. Pues nada más, muchas gracias por vuestra asistencia y damos por levantada la sesión. Gracias a